Bueno, lo primero que hay que decir que esto independientemente de mirar hacia atrás y de quién ha sido el responsable o no, lo cierto es que las Fuerzas Armadas Argentinas necesitan reequiparse. Y este es un debate, es una verdad tan elocuente que no exige debate. Digo, si usted tiene una fuerza aérea, los pilotos, cualquier chico de 18 años que ingresa a la escuela de la Fuerza Aérea, la Escuela Aeronáutica en Córdoba, lo que quiere en algún momento es poder volar, y para volar necesita aviones. Si no tiene aviones, no vuela. Un marino que ingresa a la Escuela Naval pretende que en algún momento tener la posibilidad de ser parte de la conducción de un buque. Ahora sí, un buque de los que tiene la Armada Argentina se opera con 15 hombres, y usted le pone 60 hombres y hacen entre 60 los que tendría que ser en 15, bueno, nunca terminas generando un nivel de desarrollo en ese sentido. Entonces, para mí eso es una verdad incuestionable. Se necesitan recursos para reequipar a las fuerzas, reequipar a las Fuerzas Armadas Argentinas, y me parece que eso es independientemente del momento económico que viva el país. Digo, si hay achique, que sea para todos; si hay expansión, que también sea, o que los achiques sean equilibrados, porque si no es muy difícil tener una política de defensa. Y yo creo que la Argentina tiene que tener una política de defensa. Tiene que tener una política de defensa porque un país que no tiene política de defensa es como que no se quiere a sí mismo. Necesitas defender, para defender tu país en términos generales, en términos de concepto amplio de la defensa. Los países que defienden a su propio país, bueno, tienen autoestima, se consideran parte, o se quieren a sí mismos. Bueno, me parece que hay que tener una política de defensa. En ese marco, antes de mi designación, en las conversaciones que tenía con el candidato a presidente, después presidente electo, charlamos esto, y de ahí salió la idea del FONDEF. ¿Por qué un fondo? Porque en realidad lo que hay que entender es que las Fuerzas Armadas, lo que pesa en las Fuerzas Armadas es la planificación, no es la coyuntura, no es una fuerza de coyuntura. Las Fuerzas de Seguridad sí son una fuerza de coyuntura, las Fuerzas Armadas son una fuerza de planificación. Entonces, cuando usted crea un fondo de equipamiento, por más que sean, puede parecer, creo que lo que estaba destinado para el año que viene eran 15.000, 18.000 millones de pesos, uno no está pensando en quién es general hoy, estoy pensando en el subteniente, que dice, bueno, si esto se mantiene en el tiempo, y por eso se crea un fondo específico, bueno, vamos a llegar en un momento, dentro de 10, 15, 20 años, a tener Fuerzas Armadas lo suficientemente equipadas para cumplir con las funciones específicas que le da la Constitución Nacional a las Fuerzas Armadas. Entonces, de esto se trata el fondo de defensa. Y el tercer elemento, que nosotros lo pusimos en la ley del fondo, lo que pusimos es el desarrollo de la industria para la defensa, que a mi criterio es una industria que en cualquier país industrial es estratégica. ¿Por qué? Porque te permite un acceso a desarrollos tecnológicos que otras industrias no te la permiten. Por eso, ese celular, la primera computadora, el primer celular, las primeras internet aparecieron primero en las Fuerzas Armadas, después se convirtieron de uso dual, de uso civil. Entonces, a mí me parece que la Argentina no tiene que quedar afuera de eso. Es fuertemente impulsora de generación de cadena de proveedores y de generación de mano de obra. Bueno, entonces ahí está el desafío. Si uno tuviese presupuesto, podría decir que para completar la dotación de embarcaciones que tenemos o de buques que tenemos para hacer la campaña antártica, nos faltaría un buque polar. Bueno, la verdad que me pondría a hacer un buque polar en los astilleros argentinos, sale $200 millones. Y eso me generaría sustitución de importaciones, desarrollo local, generación de puestos de trabajo locales y demás. Y lo mismo diría, bueno, me olvido de que si tengo un desarrollo así, me olvido de comprar aviones en el exterior y potencio el Pampa. Además de ser un avión de entrenamiento avanzado, genero algún tipo de
de artillería para colocarle, y también es un avión que puede cumplir otras funciones operativas. De esto se trata. En síntesis, entiendo la situación del país, entiendo que es una situación que, como dice el presidente, todos tenemos que hacer el esfuerzo. Digo, y lo quiero decir con muchísima fortaleza, que se necesitan reequipar a las Fuerzas Armadas Argentinas, que no es un problema de tener un buque más o un buque menos, o un avión más o un avión menos, sino que es un problema de cumplir con lo que tenemos. Nosotros tenemos definida una política de defensa. La política de defensa argentina es reactiva, reaccionamos ante una agresión externa. Segundo punto, es cooperativa, cooperamos con todos los países del mundo que tengan un criterio de paz. Tercer elemento, es sin hipótesis de conflicto, con desarrollo de capacidades. ¿Qué significa desarrollo de capacidades? Significa poder tener capacidades que nos permitan manejar la mayor cantidad de circunstancias que puede manejar un instrumento militar, entre ellos manejar la mayor cantidad de sistemas de armas posible. Usted analiza, por ejemplo, las Armadas Argentinas, que estamos en el Salón Almirante Brown, analiza las Armadas Argentinas y usted agarra y dice, Embajada Armada Británica, tiene tantos portaaviones, tiene tantos submarinos, tiene tantos rompehielos y demás. Y usted analiza la Armada Argentina, dice, la Armada Argentina, ¿tiene portaaviones? No. ¿Tiene rompehielos? Sí. ¿Tiene submarinos? No. Entonces, ¿eso qué significa? Que usted tiene una fuerza cuyos marinos no saben manejar portaaviones. ¿Por qué? Porque no tienen portaaviones para manejar. Nosotros ahora, después de la tragedia del Ara San Juan, ¿qué es lo que nos pasó? Lo que nos pasó es que tenemos un solo submarino medianamente operativo, porque en realidad es un submarino chiquito, el Salta, que es un submarino que no hace inmersión, sino que navega sobre superficie. Entonces, una parte de la instrucción de los submarinistas se hace allí. Y la otra parte son con becas o con tratados o acuerdos que tenemos con otras armadas de América Latina, con la peruana, con la brasilera, para que vayan a hacer inmersión allí. Entonces, esto es así. Una flota de 12 aviones supersónicos no le significa nada desde el punto de vista de una escuadrilla de 12 aviones, de su potencialidad bélica. Ahora, lo que sí le va a permitir a usted es saber que tiene pilotos que puedan desarrollar esa capacidad, que es manejar o pilotear aviones supersónicos. Bueno, entonces de esto se trata.